Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. Mi nombre es José Miguel Burguete. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula Cómo realizar constelaciones familiares individuales con muñecos en ciego. El contenido de este vídeo está dirigido para alumnos que se estén formando en la terapia de constelaciones familiares y para aquellos consteladores que ya se dedican a ello y trabajan con clientes y desean aprender una nueva manera, otra forma diferente de hacer constelaciones con clientes en consulta individual. Lo primero que voy a explicar es una aclaración de estos tres conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de constelación individual? ¿Qué significa que utilizamos muñecos? ¿Y a qué me refiero con el calificativo de que realizamos la constelación en ciego? Sobre la constelación individual, existen diferentes maneras de realizar una constelación familiar. Y las dos principales sería dentro de un taller grupal con más personas que serán escogidas para hacer de representante de familiares de nuestro consultante, de la persona que ha venido a hacerse la constelación. Pero también podemos hacer la constelación en consulta individual, únicamente con dos personas, que será el constelador, facilitador, terapeuta, como lo queráis llamar, y el consultante, cliente, que es el que viene a constelarse a la consulta. Entonces tenemos dos figuras en la constelación individual, que sería el terapeuta y el consultante. Como no tenemos más personas para utilizar como representantes, utilizaremos otras maneras. Y estas maneras pueden ser muñecos, que es lo que explicaré en este vídeo, pero también podemos utilizar como fichas en el suelo, anclajes. Yo utilizo muchas veces sillas, coloco diferentes sillas para representar familiares o elementos simbólicos que nos van a permitir investigar cómo está constituido y qué es lo que sucede en el sistema familiar de nuestro consultante. En este vídeo voy a explicar la metodología con muñecos. Y en ciego me refiero a que nuestro consultante no va a saber qué representa el muñeco hasta el final de la constelación. Entonces esto es muy interesante, porque vamos a trabajar 100% con lo que llamamos, los facilitadores conocemos con el concepto del campo. Como nuestro cliente no sabe qué representa el muñeco, simplemente lo hemos decidido nosotros, lo tenemos en mente o lo tenemos anotado en un papel, pero nuestro cliente, nuestro consultante no lo sabe, todo lo que se le mueva a partir del muñeco va a ser desde el campo. Y esto nos va a facilitar que nuestro consultante pues no proyecte su interpretación de los hechos, su versión de lo que sucede en la familia, de lo que sucede en su vida, etcétera. Entonces vamos a trabajar con el campo. Y esta información es muy valiosa porque nos permite mirar más allá de lo que nuestro propio consultante cree que está sucediendo ahí. Vamos a poder descubrir dinámicas familiares que permanecen ocultas, pero que están determinando pues el destino y las relaciones de los diferentes miembros de la familia de nuestro consultante. Entonces, a eso me refiero en ciego, que él no va a conocer qué representa el muñeco hasta el final de la constelación, que haremos una recapitulación de todos los personajes y de todos los muñecos que han salido de la constelación para que sepa quiénes eran o qué representaban, más toda la información, ¿no? Pondremos en contexto toda la información que ha salido durante la constelación. Entonces, así resumidamente, vamos a explicar cómo realizar una constelación individual, únicamente con la presencia del terapeuta y el consultante, la herramienta para utilizar para descubrir esta información y estas dinámicas ocultas en el sistema serán los muñecos, y vamos a trabajar en ciego para que nuestro consultante no pueda proyectar su interpretación o su versión de lo que cree que está sucediéndole y de lo que cree que está sucediendo en la familia. Una vez aclarados estos tres conceptos, algo que también considero que es importante es cómo podemos estructurar una sesión de constelación familiar individual. Mis sesiones las estructuro en tres fases, ¿no? En tres apartados. El primer apartado sería una entrevista previa. Entonces, para la sesión, tal como ya la trabajo, tiene una duración de 1 hora y media y más o menos como unos 30 minutos
Los primeros 30 minutos me dedico a recopilar información del cliente, a realizarle una serie de preguntas. Si queréis ver o que os interesa cómo poder desarrollar una entrevista a un cliente, os recomiendo un vídeo que hay en mi canal de YouTube que se llama Procedimiento para realizar constelaciones familiares. Este vídeo está más pensado para realizar constelaciones en grupo, pero la parte de entrevista es lo mismo. Sirve tanto para realizar una constelación en taller grupal como para realizar una constelación en consulta individual. Y ahí os comento, explico qué preguntas son interesantes realizar a un cliente, a un consultante, cómo configurar su árbol familiar, cómo hacernos una idea de quiénes son en su familia y cuáles son los hechos importantes a tener presente a la hora de luego realizar la constelación. En una entrevista previa hay dos temas o dos pasos que son muy fundamentales, que es conocer la demanda del cliente, demanda o tema, como lo queráis llamar, y luego su objetivo. Para mí es muy importante marcar estos dos puntos en una entrevista. El tema puede ser, pues, precisamente si es constelación familiar, pues problemas familiares. No me llevo bien con mis hermanos, tengo problemas de comunicación con mi pareja, no me comunico bien con mis hijos, temas, pues eso, conflictos familiares, desencuentros, pero también las constelaciones familiares podemos trabajar aspectos más personales, que de entrada parecen más personales, pero luego, como iremos viendo la constelación, descubriremos que de personal nada, que todo es sistémico. Como puede ser una persona que quiera constelar pues sus conflictos con su economía, con el dinero, una enfermedad física, un síntoma emocional o la dificultad para encontrar una relación de pareja, problemas laborales, problemas de trabajo, siempre le pasa lo mismo en los trabajos, siempre le pasa lo mismo en las relaciones de pareja, todo lo que sea descubrir patrones de repetición de situaciones que nos generan pues, sufrimiento, malestar, hastío de siempre estar viviendo lo mismo, como el día de la marmota, que siempre se repite, o una situación puntual que esté viviendo una persona en un momento dado, ¿no? Pues ahora tengo un conflicto con un jefe en el trabajo, ahora mismo mi pareja, pues no sé exactamente qué es lo que desea de mí, cosas así, cosas que generen un malestar emocional y que la persona pues necesite ampliar su mirada para poder entender qué es lo que le está ocurriendo, cómo son esas dinámicas ocultas que pueden estar actuando detrás de eso y poderle ayudar a encontrar pues, sus soluciones internas o que le facilite tomar decisiones que provoquen cambios en esa situación y en su vida en general. Entonces el tema puede ser lo típico que suele ocurrir, salud, dinero o amor, o otros temas posibles, pues trabajo, bloqueos en la sexualidad, relaciones familiares como he comentado, y a veces sencillamente la persona desea porque ya intuye que hay algo ahí con los antepasados que le está afectando, o sea que de alguna manera también, ¿cuál es su conexión con sus antepasados? También podría ser interesante constelarlo. Una vez conocemos el tema, nuestro consultante ha definido su tema. A veces es complicado, ¿no? Porque a veces el consultante quiere como constelar muchos temas a la vez, porque siente que hay muchas cosas en su vida que no le funcionan bien. Yo siempre recomiendo un tema. De todo lo que te está molestando en tu vida, escoge lo más importante, lo que más te afecta. No queramos constelar muchos temas a la vez. Seamos concretos, porque cuanto más concretos seamos, la constelación pues, será más sencilla luego de interpretar y de comprender. Si constelamos muchas cosas a la vez, es que sencillamente es muy probable que la constelación se bloquee o que lleguemos a un punto muerto donde sintamos que no estamos realmente consiguiendo nada o descubriendo nada. O sea, un tema concreto de algo que genere un malestar, un sufrimiento en nuestro consultante. Y luego le preguntamos cuál es tu objetivo, qué sería para ti un cambio, en qué te gustaría que la constelación hiciera por ti. Entonces, en ese objetivo vamos a descubrir si nuestro cliente lo que pretende es un cambio desde él mismo o desde ella misma, o más bien viene a la consulta con la fantasía de que la constelación va a hacer como algo mágico para que el resto de personas cambien y no sea él o ella quien tenga que cambiar.
Yo nunca constelo cuando mi cliente, su objetivo no es realizar un cambio en sí mismo, cuando lo que pretende es utilizar la constelación para que cambien la actitud de los demás. No es mi manera, no es mi ética constelar desde esa expectativa, sencillamente porque hay que respetar el libre albedrío de las personas y porque a quien vamos a tratar es a la persona que tenemos en consulta. Es cierto que cuando una persona realiza cambios en su vida, influye en los suyos, en sus seres queridos, y ellos también de alguna manera como que tienen que mover ficha. Pero no es un buen lugar ya constelar desde esa intención o con ese propósito. Al menos este es mi consejo desde mi ética y desde mi forma de comprender cómo funcionan mejor las constelaciones familiares. Entonces, una vez le hemos preguntado a nuestro cliente su tema, su objetivo de cambio que siempre recomiendo que sea personal, respecto a la propia persona, respecto al propio consultante. Luego ya vamos a hacer una serie de preguntas para conocer su sistema familiar, sus padres, sus hermanos, quiénes hay, quiénes pertenecen al sistema, qué ha ocurrido en ese sistema, hechos importantes. Vamos a hacer preguntas también que tengan mucha relación con el tema. Si estamos constelando, por ejemplo, el dinero, pues vamos a preguntar sobre la situación económica, de cómo lo vivieron sus padres cuando él era pequeño, sus cuidadores, o qué sabe de cómo se relacionaron con el dinero sus antepasados, ¿no? Sus abuelos, cómo lo vivieron con el dinero, la abundancia, la carencia. Si es un tema de relación de pareja, pues también vamos a hacer preguntas, cómo funcionó la relación de pareja de tus padres, cómo fueron las relaciones de pareja pues de tus abuelos, tal vez también tíos, bisabuelos, si hay información. Entonces, cómo tener una información base. Muy importante también que el facilitador, ante esta información, no se haga expectativas de lo que va a querer ver en la constelación, ¿no? Siempre estar abiertos a que lo que nos cuente nuestro consultante, tal vez la constelación lo que nos diga sea todo lo contrario. Y esto no ocurre de vez en cuando, ocurre muchas veces, porque nuestro consultante viene con una interpretación, con unas ideas. Entonces es muy importante que en esta entrevista no nos dejemos influir emocionalmente para tomar partido por su versión o para rechazar ya de lleno su versión de entrada, porque ahí también intervienen pues las propias proyecciones que puede realizar el terapeuta, lo que se llama en terapia las contratransferencias. Entonces hemos hecho una entrevista. Remito al vídeo que os he comentado antes si queréis más información. Procedimiento para realizar constelaciones familiares. La segunda fase es la que yo llamo ampliación de mirada. Y aquí sí que ya vamos a ir utilizando los muñecos. Y os voy a explicar un protocolo paso por paso que os puede ayudar, especialmente para que tengáis como un sistema cuando realicéis vuestras primeras constelaciones individuales con muñecos. Y luego ya más adelante, según vais adquiriendo experiencia, pues podéis ser creativos y desarrollar vuestra propia metodología o vuestra propia manera de funcionar. Pero siempre es interesante cuando uno está aprendiendo como tener una especie de estructura, de guión, para no perderse y para ir practicando, ¿no? Una hoja de ruta por la que comenzar. La ampliación de mirada es eso, volvemos a buscar información del sistema que tenga conexión con el tema y con el objetivo que nos plantea nuestro consultante. Y ya por último haremos lo que yo llamo una imagen de resolución. Una vez hemos obtenido la información, ¿no? Esta también duraría 30 minutos y esta también duraría 30 minutos, pues en total tenemos 1 hora y media de sesión. Más o menos como dividirlo en 3 partes. No tiene que ser matemático exacto, depende de cada consultante, depende del tema, depende de muchos factores, pero es un buen sistema como para comenzar. Dividamos la sesión en 3 etapas y cada una de ellas pues unos 30 minutos. En la imagen de resolución, una vez hemos tenido la información,
y se la hayamos recapitulado a nuestro cliente y así desvelando qué representaba cada muñeco. Vamos a proponerle, pues, a través de algún ejercicio, pues, lo que se llama pues un cambio de emociones, ¿no? Si ahí descubrimos que su bloqueo tiene que ver, pues, con un rencor o un resentimiento contra su padre, vamos a proponerle algún ejercicio que permita o que facilite sanar, transitar ese rencor, ese enfado con papá, para transformarlo, pues, en compasión. O si lo que hemos descubierto es que nuestro cliente o nuestro consultante es un yaciente de un tío suyo que murió o de un hermano que murió antes de que él naciera, pues vamos a proponerle un ejercicio para poder soltar ese rol de yaciente que es el que le está obstaculizando en su sistema familiar y en su propia vida. Estos ejercicios yo suelo utilizar muchas veces visualizaciones. Le propongo al consultante que cierre los ojos y le voy guiando en una visualización para poder, pues, conectar con esas emociones y provocar un cambio con eso. Y sobre todo frases sanadoras. Frases que lleguen directamente al alma, por explicarlo de alguna manera, y que provoquen como un cambio de conciencia, ¿no? Como un entendimiento, una comprensión y un cambio de conciencia. Lo que voy a explicar en el vídeo es principalmente esta fase, la ampliación de mirada, el protocolo con muñecos. Este tipo de ejercicios que realizo en la imagen de resolución, digamos que se necesita bastante más experiencia como terapeuta y como constelador. Yo utilizo mucho también mi apoyo de la terapia Gestalt, porque también soy terapeuta Gestalt y me da muchas herramientas, mucho juego, pues para poder hacer este trabajo, ¿no? De imagen de resolución, de cambio de emoción, de transmutar sentimientos. Y cada uno podéis utilizar herramientas que conozcáis de otras formaciones o otras especialidades que dominéis. PNL, coaching, bioenergética, biodescodificación, cualquiera de las herramientas que estéis familiarizados, o directamente utilizar las frases sanadoras. Si sois facilitadores y ya conocéis cómo funcionan las frases sanadoras, pues podéis utilizarlas también de forma directa, diciéndole al consultante que repita esta frase, a ver cómo se siente y poder provocar o ese cambio o al menos como plantar la semilla. Yo siempre utilizo esta metáfora. Vamos a plantar una semilla en tu corazón y cuando sea el momento brotará y notarás ese cambio, ese tránsito de emociones. Entonces, en vez de estar tan enfadado con papá, pues sentirás compasión. En vez de estar tan enganchado a mamá y necesitar tanto a mamá, pues sentirás más independencia respecto a ella, o sentirás que ya puedes honrar a tus antepasados y que no tienes que repetir o reparar nada de ellos, etcétera. Muy bien. Sobre los muñecos que podemos utilizar en una sesión de constelación individual. Os recomiendo que tengáis un mínimo de unos 20 muñequitos. 20 muñecos los podéis tener en una caja o en 2 cajitas. Si tenéis más, pues mejor, tampoco hace falta tener 100 muñecos, pero a partir de 20 muñecos es un buen número para tener dónde escoger, dónde elegir. Estos muñecos, los que yo suelo utilizar, que ahora os enseñaré algunos, me gusta que quede diferenciado estos aspectos. Lo primero, que haya muñecos que representen personajes de diferentes edades. Por ejemplo, pues tener un muñeco que represente, a ver si se puede ver más o menos, pues un hombre anciano, una mujer anciana, por ejemplo, un hombre, pues una mujer de edad adulta, de mediana edad, también muñecos, por ejemplo, de adolescentes, adolescentes hombres, adolescentes mujeres, y de niños, de niñas, de niños, incluso de bebés, ¿no? Como tener varias generaciones. Los que tengo yo son 1, 2, 3, 4, 5
como 5 edades diferentes, ¿no? Ancianos, adultos de edad media, adolescentes, niños y bebés. Es una manera de poder tener diferentes edades, porque será interesante la información de la edad que representa tener ese muñeco. Y también es interesante tener muñecos a lo mejor de fantasía. Utilizo, por ejemplo, muñecos de este estilo, ¿no? De personajes, ¿no? Pues este muñeco que representa pues una criada, o este muñeco que representa a un rey, así, tipo como los cuentos infantiles, o un principito, muñecos que representen como personajes. También utilizo Playmobiles disfrazados, por ejemplo, muñecos como este, que es un repartidor de periódicos, no sé si se ve bien, o esta muchacha con una flor muy bonita, o por ejemplo una tenista. Podéis tener guerreros, podéis tener muñecos disfrazados, muñecos que tengan diferentes edades, que se diferencien hombres de mujeres y tal vez muñecos también pues con disfraces. ¿Por qué? Porque todo esto luego nos va a dar información. El muñeco que haya salido, en base pues a la edad que tenga, si es hombre o mujer, o si tiene algún disfraz, puede facilitar o puede expresar una información, puede ser interesante pues para descubrir estas dinámicas que hay en el sistema, o también incluso lo que hay en el inconsciente de nuestro propio constelado. Entonces utilizaremos este tipo de muñecos. Las constelaciones familiares individuales yo las realizo también de dos formas: en consulta presencial y online, a través de videoconferencia. Cuando las hago en videoconferencia, utilizo dos cajas y luego explicaré, ¿no? Porque no va a ser el propio cliente el que pueda escoger el muñeco, sino que lo voy a tener que escoger yo, porque no estamos en el mismo habitáculo. Entonces, ahí es interesante. Yo lo que hago es utilizar dos cajas. La caja que llamo número 1, la caja que llamo número 2. Le pido al consultante que diga un número, el 1 o el 2. Si me dice el 1, pues cojo un muñeco sin mirar de la caja número 1. Si me dice la número 2, pues cojo un muñeco sin mirar de la caja número 2. Entonces esto es interesante porque nos permite también realizar constelaciones de manera online, que es una metodología que funciona también bastante bien, y por los tiempos actuales pues a veces no queda más remedio, o por la distancia o por la situación actual, de hacerlo pues por videoconferencia o por internet. Muy bien, una vez explicado tipos de muñecos que podemos utilizar, ya voy a comenzar a definir los pasos que tenemos que seguir. Estamos ahora en la fase de ampliación de mirada, que es la fase en la que vamos a utilizar los muñecos. Lo primero que vamos a necesitar, el primer paso, es tener una libreta y un bolígrafo, papel y bolígrafo. Necesitamos ir apuntando lo que va apareciendo en la constelación, porque si no luego es imposible acordarse después cuando recapitulemos toda la información y desvelemos quiénes eran los muñecos. Entonces tenemos papel y bolígrafo, o una libreta y bolígrafo. Este es el primer paso. Segundo paso: antes de decirle a nuestro consultante que escoja el primer muñeco, o que diga un número de las dos cajas para escoger nosotros el muñeco, si la sesión la estamos haciendo online, vamos a apuntar en esta libreta qué va a representar ese muñeco para la constelación. Esta representación, este representante, puede ser diferentes cosas. Puede ser pues nuestro propio consultante. Puede que represente el primer muñeco que escojamos al propio cliente, al propio consultante, y luego a partir de ahí ya vamos a ir desvelando. O puede ser que no, que prefiramos que ese primer muñeco no sea el propio consultante y que sea a nivel simbólico pues el tema que se quiere constelar. Por ejemplo, si se quiere constelar una enfermedad, pues ese muñeco, ese primer muñeco, representaría esa enfermedad. Si queremos constelar el dinero, pues ese primer muñeco podría representar a nivel simbólico el dinero.
Si quiere constelar la dificultad para encontrar pareja, pues ese primer muñeco puede representar la pareja a nivel simbólico. Así que es interesante también la posibilidad de comenzar la constelación escogiendo un personaje para el tema o directamente escogiendo un personaje para el objetivo de cambio. Como puede ser la sanación del síntoma, el trabajo que va a encontrar, ¿no? Entonces aquí ya va a depender de nuestro criterio, de lo que nos dejemos sentir. Es muy importante que el constelador, mientras está realizando esta ampliación de mirada con su consultante, se deje sentir y como si de alguna manera el campo también participara de él y no únicamente desde los muñecos. Como si el campo te dijera, este muñeco sería interesante que represente esto, que represente lo otro. También puede representar el muñeco, por ejemplo, pues un familiar concreto. Mamá, papá, un hijo, un abuelo o una abuela. Algo que también es importante tener en cuenta. Muchas veces nuestro consultante se puede hacer una fantasía de como si estuviese adivinando él el muñeco que va a escoger. Entonces, para que no proyecte según su imaginación, yo la frase que le suelo decir al consultante, lo que le suelo decir es: jamás vas a adivinar qué representa cada muñeco, porque yo me voy a encargar de que no lo adivines. Voy a escoger muñecos que van a representar, vas a escoger muñecos que van a representar elementos que no te vas a imaginar. Luego puede ser que acierte o que no acierte, pero si ya le decimos esto de entrada, pues nuestro consultante como que se va a dejar sentir más, ¿no? Como que ya no va a jugar a hacer de adivino a ver quién será el muñeco. Este es uno de los hándicaps de hacer las constelaciones en ciego, que nos cuesta sostener que no sabemos qué es ese muñeco y nos imaginamos, pues ese muñeco me imagino que es mi abuelo. Y entonces el consultante se hace como una especie de constelación paralela en que se va imaginando qué es cada muñeco. Entonces a mí me gusta como aclararlo. Intenta no hacerlo de esta manera, que a veces es inevitable y no necesariamente tiene por qué limitar la constelación. También puede resultar que al final sea una información interesante. Pero ayuda bastante para que esto no sea como una dinámica que ocurre de forma automática. Decirlo de esta manera: no vas a adivinar qué representa el muñeco porque yo me voy a encargar de que no lo adivines. Y si lo adivinas va a ser de puro azar, no porque haya una lógica desde la cual tú lo puedas ir adivinando. Entonces esto facilita que le demos el poder, que le demos la atención al campo, que sea el campo el que vaya escogiendo y tener como más controlada pues la parte mental, la parte interpretativa. Entonces yo con mi papel, mi libreta y mi bolígrafo escojo qué va a representar ese primer muñeco. Y una vez lo tengo anotado, le digo a mi consultante: ahora escoge un muñeco. Si la constelación la estoy realizando de forma presencial, pues el consultante irá a la caja y escogerá un muñeco y lo pondrá encima de la mesa donde estemos trabajando. Si la constelación la estamos haciendo de forma online, le diré al consultante: dime un número, el 1 o el 2, y según el número que me diga, yo escogeré un muñeco sin mirar de la caja número 1 o de la caja número 2, según el número que él me haya dicho. Una vez escogido el muñeco, sea el que sea, por ejemplo pues lo pongo en la mesa o el cliente lo pone en la mesa, dependiendo si es presencial u online la constelación que estamos realizando. Entonces pondrá el muñeco de pie en la mesa. Muy importante, porque a veces también la tendencia es que no veo bien el muñeco, y una vez lo ha colocado en la mesa, pues coge el cliente, lo levanta y lo quiere mirar así. No lo recomiendo. Una vez has puesto el muñeco, está puesto en la mesa tal como tiene que estar puesto, como el campo ha dictaminado. Entonces, aunque no veas muy bien la carita del muñeco, no veas en detalle el peinado tal, no nos perdamos con esos detalles. O sea, el muñeco está puesto, confía en que si has escogido este muñeco y lo has puesto de esta manera así,
pues está así puesto y a partir de ahí vamos a trabajar. No empecemos a analizar el muñeco y a hacer todo este tipo de juegos mentales que le quitan fuerza a la constelación. A veces lo permito de forma excepcional, si siento que puede ser interesante, pero como norma general, una vez has puesto el muñeco, lo has puesto y ya está. Entonces este es el paso número 2. Con el papel y bolígrafo hemos anotado lo que va a representar el muñeco y le decimos a nuestro cliente que escoja un muñeco o que escoja un número del 1 al 2 y nosotros sacamos el muñeco. Lo ideal sería poder hacer una constelación, grabarla y que la pudierais ver directamente. Lo que pasa es que es complicado encontrar una persona que esté disponible a que se vea su constelación de forma abierta en YouTube, que la pueda ver todo el mundo, ¿no? Porque son temas personales, íntimos, hay una privacidad, hay una confidencialidad. Por eso únicamente me estoy limitando en este vídeo a explicaros los pasos. Sé que no es lo ideal, pero es lo que podemos hacer, por el tema de la confidencialidad y por el respeto a la información íntima, pues, de las personas, sobre sus constelaciones y sobre lo que se trabaje. Una vez ya tenemos un muñeco colocado, es el primer muñeco, que puede ser cualquiera de estas cosas, lo que yo haya decidido, le digo al consultante, este muñeco representa a alguien o algo que tiene que ver contigo, con tu situación actual, con tu sistema familiar. Déjate sentir y respira. ¿Vale? Es muy importante el ritmo. Ya con nuestro tono de voz ahora ya es diferente del que utilizamos en la entrevista. Ahora estamos trabajando desde el campo. Entonces es importante que trabajemos nuestro tono de voz, nuestro ritmo, para que se genere un clima de contención, de profundización, para que la mente se apague un poco. A veces es interesante, si vemos que nuestro cliente está como muy revolucionado, pues antes de comenzar la ampliación de mirada, proponerle pues un ejercicio de relajación, una visualización o una serie de ejercicios de respiraciones, tipo mindfulness, ahí cada uno lo que quiera, o simplemente cierra los ojos, respira, conecta con tu cuerpo, relájate todo lo que puedas, le damos unos 5 minutitos y luego ya comenzamos a facilitar. Y si vemos que el cliente pues está más o menos, no se trata de tener al cliente completamente súper relajado, no es necesario. Es una terapia, se van a mover emociones y tampoco sería bueno tanta relajación, pero sí con un mínimo de sostén para que no se convierta pues en una situación como muy histriónica, ¿no? El muñeco está puesto aquí, representa a alguien o algo de tu sistema familiar. Y lo siguiente que le digo al consultante, imagínate que este cliente pudiera, imagínate que este muñeco pudiera decir una frase, que abriese la boca y dijera una frase. ¿Qué frase diría? Lo primero que se te ocurra. Entonces, suelo partir de invitar al consultante a que el muñeco diga una frase y que sea la primera que se le ocurra. Hay consultantes que rápidamente dirán una frase, pues no se me ocurre nada. Bueno, espérate un poquito y a ver qué te emerge, ¿no? Tenemos que adaptarnos al estilo, a la personalidad de nuestro consultante. Y a lo mejor la frase que dice este muñeco es: estoy enfadado. ¿Vale? Una frase interesante que puede dar mucha información. O a veces dicen frases así como un poquillo tontas, ¿no? Es: hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar un poquito más, porque no es fácil, sobre todo con consultantes que no tienen experiencia con constelaciones familiares y están como un poquito, lo sienten y se les hace extraño esto de trabajar con el campo, con muñecos, que parece esto como un juego infantil. Tenemos que tener pues paciencia, pero también ser un poquito directivos para que luego la constelación tenga un valor y no se quede pues en un juego superficial. Vale. ¿Qué diría este muñeco? Pues diría: pues estoy enfadado, o siento que tengo que buscar algo. Cualquiera que sea la frase, nosotros en nuestro papel y bolígrafo la apuntamos.
Y una vez el muñeco ha dicho la frase, que en verdad la ha dicho nuestro propio consultante, le preguntamos, ¿cómo te sientes cuando este muñeco dice estoy enfadado o siento que tengo que buscar algo? ¿Cómo te sientes con esta frase cuando la dice este muñeco? ¿Cómo te sientes con el muñeco? Y dejamos que el consultante diga cosas. Pues me siento en el cuerpo algo extraño, o siento como una alegría. Yo he visto muchos casos que simplemente es ya colocar el primer muñeco y nuestro consultante pues ya empieza a llorar y como que le empiezan a emerger emociones. Entonces es interesante, cuando esto sucede, además es muy buena señal que la persona ya está metida en el campo y como entregarse a eso. No deja de ser una terapia, aunque estemos investigando información, déjate sentir ese llanto, o sientes un enfado con el muñeco. Hay personas que empiezan como a enfadarse con el muñeco, otros que tienen como ganas de cuidar al muñeco. Todo eso es información, anotémoslo, escribámoslo. No hace falta que lo escribamos todo al pie de la letra, con poner palabras a nuestro estilo, nuestra manera, que luego nos facilite recordar qué es lo que ha pasado cuando nuestro consultante ha puesto este muñeco, ya es suficiente. Entonces tenemos ese primer muñeco que va a decir una frase y que va a provocar una serie de sensaciones físicas, emociones e intuiciones en nuestro consultante y las vamos a anotar. Una vez lo tengamos anotado, le pedimos a nuestro consultante que escoja un segundo muñeco y antes de que lo escoja, nosotros hemos anotado en nuestro papel y bolígrafo qué va a representar ese muñeco. Puede ser cualquier cosa de la que hemos visto aquí, un familiar, una emoción, puede ser algo que nosotros estemos escogiendo desde la información que tenemos a partir de la entrevista previa que hemos realizado, o puede ser algo que escojamos en ese momento que va a representar el muñeco en base a lo que ha dicho el muñeco anterior. Imaginemos que este muñeco ha dicho necesito buscar algo. Pues entonces tal vez el campo nos diga vamos a que el siguiente muñeco represente esto que está buscando este muñeco. Y entonces nuestro cliente, nuestro consultante, escoge este otro muñeco, por ejemplo. Y este muñeco, el inicial, que es el que ha dicho estoy buscando algo, que puede que le represente al mismo, o su tema, o su mamá, o lo que sea, vamos a poner este segundo muñeco que representa eso que dice que está buscando este. ¡Pam! Tal cual. O puede ser que no, que nosotros ya sintamos que vamos a escoger el personaje de mamá, o de la pareja, o incluso el propio consultante si el primer muñeco no era el consultante. ¡Pam! Vale, déjate sentir. Seguimos el mismo protocolo. Imagínate que este muñeco pudiera hablar o decir una frase. ¿Qué frase diría? Pues diría esta frase, lo primero que se le ocurra. Y le preguntamos, ¿cómo te sientes con el muñeco? ¿Qué sensaciones tienes? ¿No? Para que podamos anotar información. Es muy probable que no entendamos nada. O sea, ostras, he escogido, a veces ocurre muchas veces. Le he dicho al consultante que escoja un muñeco que va a representar a su mamá y el muñeco que ha escogido pues es un hombre y un abuelo. O le he pedido al cliente que escoja un muñeco que represente a su bebé y me saca un abuelo. ¿Qué pinta aquí un abuelo si se supone que está representando un bebé? No hagamos juicios de valores, simplemente estamos en esa fase de encontrar información. Y muchas veces los muñecos dan una información muy clara y evidente desde el principio y otras veces la información que da parece que no cuadre nada, ni con la entrevista que le hemos hecho inicialmente a nuestro consultante, ni con lo que se supone que tiene que representar el muñeco. No hagamos juicio de valor, nos limitamos a seguir los pasos, porque esto, que a lo mejor no tiene ningún sentido que este abuelito represente un bebé, luego más adelante, con el resto de muñecos y de informaciones que van surgiendo, puede que tenga un sentido. Es más, lo más seguro es que sí que tenga un sentido. Así que dejémonos fluir. Tenemos
ya 2 muñecos, se dejan sentir, han dicho cada uno su frase, lo hemos anotado, podemos ya proceder a escoger un tercer muñeco, o también puede ser interesante que hagamos que los muñecos hablen entre ellos. Le diríamos, ¿qué le diría este muñeco del hombre a este muñeco de la mujer? Entonces, como que intercalen frases entre ellos. ¿Y qué le contestaría este muñeco? Y lo anotamos y lo escribimos. Y tal cual, como lo vaya diciendo nuestro consultante, no hace falta escribirlo al pie de la letra, sino lo suficiente para que luego nos acordemos cuando hagamos la recapitulación. Entonces tenemos 2 muñecos, vamos a escoger pues, un tercer muñeco. De nuevo, la misma operación. ¿Qué frase diría? ¿Cómo te sientes con este muñeco? ¿Qué sensaciones te vienen? Si son muñecos disfrazados, pues mira, este muñeco me inspira como alegría, como juego. O este muñeco me inspira como que tiene que ganar el partido y que está como muy concentrado, ¿no? O sea, lo que fantasee con el muñeco también es información interesante que nos puede desvelar estas dinámicas ocultas, que luego cuadrará con toda la información de la constelación. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir sacando muñecos, uno detrás de otro. Antes de escoger el muñeco hemos asignado el personaje que va a representar. Dicen frases, o pueden decir frases entre ellos. Si en un momento dado nuestro cliente se emociona, pues paramos un momentito, dejamos que entre en esa emoción. Yo muchas veces lo que hago es cuando sienten una sensación muy fuerte en el cuerpo, por ejemplo, siento un nudo en la garganta. Pues le digo, va, cierra un momentito los ojos, ahora continuamos. Céntrate en ese nudo en la garganta. Déjatelo sentir. Si este nudo en la garganta pudiera hablar y decir algo, ¿qué diría? Aquí es interesante como poner frases a las sensaciones, poner frases a las emociones. Entonces, el nudo en la garganta que está sintiendo nuestro consultante puede llegar a ser un personaje más dentro de la constelación. Entonces, esto es interesante también. Según vayáis adquiriendo más experiencia, pues podéis utilizar también esta parte creativa de utilizar las sensaciones corporales como si fueran elementos de la constelación o las emociones que van surgiendo, ¿no? Sobre todo, insisto, nuestro tono de voz, el clima que generemos, quitarle peso al consultante de que es que no entiendo nada de lo que está pasando con los muñecos, no te preocupes, luego lo vamos a ver, luego le encontraremos el sentido, ¿no? Ese acompañamiento cálido, pero también con un toque directivo para poder seguir los pasos con orden. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante, a veces ponemos el muñeco, o el cliente, nuestro consultante pone el muñeco nosotros mismos, y el muñeco nada más ponerse hace así, clac, y se nos cae. Lo dejamos ahí, por algo se ha caído, ¿no? Anotamos que se ha caído. Y trabajamos con el muñeco que se ha caído, de esta forma. O a veces sacamos un muñeco disfrazado y resulta que ha salido, yo qué sé, sin el sombrero, o con un sombrero que no es el que le corresponde, o algo así, porque esto pasa, se devuelven en la caja y te salen con los disfraces ya extraños. También puede ser eso una información interesante. Todo luego al final ya recapitularemos. Entonces vamos a seguir anotando, como con completa fe y convencimiento de que el campo nos está mostrando lo que nos tiene que mostrar, aunque todavía no lo entendamos. Seguimos el protocolo. Vamos asignando personajes, escogiendo muñecos, obtener información del muñeco, frases, sensaciones corporales, emociones, frases entre los muñecos. Y más o menos, para no saturar la constelación, entre 7 y 9 muñecos máximo. No saquemos los 20 muñecos en la constelación, porque luego ya va a ser un lío luego recapitular la información. O sea que más o menos pues entre 7 a 10 personajes. Ya es más que suficiente para obtener una información relevante con la que luego poder trabajar en la tercera fase de la constelación, que es la imagen de resolución.
sobre los muñecos que vamos a ir escogiendo a lo largo de la constelación. Para mí hay un personaje que es vital, que es muy importante incluirlo, que es el que yo llamo el recurso. Lo podemos introducir más al final de la constelación o en medio de la constelación. Es un personaje que suele dar una información muy interesante, ¿no? Entonces, este muñeco a lo mejor yo he asignado que va a representar el recurso y el cliente o el consultante escoge, por ejemplo, este muñeco. Y todo lo que diga este muñeco, la frase que diga, las sensaciones, es como, vale, vamos a ver, el muñeco nos va a ayudar a ver en qué punto está el cliente preparado para realizar un cambio de verdad. Si el muñeco todo lo que dice es en positivo y es estimulante, significa que nuestro consultante está en un buen punto, que la constelación le va a llevar a un sitio en el que ya está bastante preparado y va a ser interesante. Si el muñeco directamente lo pone, se le cae, o dice que no le gusta el muñeco, o que le da asco el muñeco, o que cualquier cosas negativas sobre el muñeco que represente el recurso, tengámoslo presente, porque aunque nuestro consultante pues quiera sanar y quiera resolver sus conflictos, hay resistencias, las resistencias internas desde las que queremos hacer cambios en nuestra vida, pero luego realmente no queremos cambiar. Entonces, este muñeco nos va a ayudar mucho como para hacer un chequeo de cuál es el punto real en el que se encuentra nuestro consultante, para poder cambiar, para poder transmutar emociones, o hasta qué punto hay unas resistencias muy poderosas. Anotaremos la información como cualquier otro muñeco y lo recapitulamos y ya está. Muñecos simbólicos que podemos sacar durante la constelación. A veces, para no pasarnos con los muñecos, pues escojo un muñeco, ¿no? Asigno un personaje, que luego el cliente escogerá qué muñeco es, por ejemplo, que represente al sistema familiar en conjunto. ¿Cómo está esta persona? Veremos con este muñeco, imaginemos que es cómo está esta persona conectada con su sistema. Si fuera este muñeco, pues como es bonito, podemos sentir como que es algo positivo, pero si es un muñeco, no sé, así y está como desestructurado, pues eso nos da información. Muñeco que represente al sistema familiar en conjunto, o que represente al conjunto de los antepasados. Muñeco que también suelo escoger muchas veces es el dolor. El dolor que puede ser el del propio consultante o el de un personaje determinado, como pueda ser mamá, o el dolor a nivel general de los antepasados. También muñecos que representen emociones, muñeco que represente pues la alegría, o el enfado, o la tristeza, o la culpa, o la vergüenza, o el miedo. Muñecos de emociones son muy interesantes. Y por supuesto los familiares, pero los más importantes, ¿no? Papá y mamá suelen salir en casi todas las constelaciones, no todas, pero en casi. O tal vez la constelación tome una dirección desde la que tengamos que trabajar pues el linaje femenino, ¿no? Las mujeres. Y tenemos que sacar pues a nuestra consultante, a su mamá, a su abuela, a su bisabuela y su tatarabuela, por ejemplo. Especialmente cuando la demanda pues es una demanda muy femenina, por ejemplo, pues síntomas, enfermedades en el aparato reproductor femenino, o lo mismo con el linaje masculino, pues problemas de alcoholismo, y resulta que nuestro consultante tenía un papá alcohólico, un abuelo alcohólico, un bisabuelo alcohólico. Vamos a ver qué pasa con el linaje masculino y el alcohol. Por supuesto, podemos escoger un personaje, un muñeco que represente a nivel simbólico el alcoholismo como síntoma o el alcohol. O también situaciones. Un muñeco puede representar, por ejemplo, pues una ruina económica. Y ponemos un muñeco que represente las ruinas económicas, que represente la herida de la traición,
o la herida de abandono, o la herida de humillación. O sea, estas constelaciones permiten muy bien trabajar elementos simbólicos. No solamente tienen que ser personajes que hayan existido en la realidad, sino que lo simbólico también, porque lo que estamos trabajando es con información, pura información, y todo es información. Entonces puede ser interesante también trabajar desde ahí, ¿no? Con personajes simbólicos, con emociones, y por supuesto con personajes reales que están vivos en la actualidad o que representan personas que ya fallecieron del clan familiar. Podemos escoger un personaje que represente, por ejemplo, la muerte. Imaginemos la muerte y sale un muñeco así, que es el rey o el emperador. Pues vemos que esa familia está muy marcada por muertes, tal vez por muertes tempranas, muertes traumáticas, como que la muerte manda mucho en esa familia. También podemos trabajar muñecos que representen abortos. Y algo muy interesante que se puede abordar en las constelaciones familiares y en esta fase de ampliación de mirada es trabajar los secretos. A veces es como que se puede desvelar un secreto y a veces no se desvela el secreto, pero captamos que hay un secreto. Y eso también nos da juego luego a poder honrar el secreto. Entonces, podemos escoger un muñeco, asignamos que va a representar el secreto, este muñeco es el que escoge nuestro consultante o lo hemos sacado nosotros a través de decir el número 1 o 2 si la constelación es online, representa el secreto y a ver qué dice el muñeco. ¿Qué frase diría este muñeco? Pues diría tal, como nuestro consultante no sabe que representa el secreto, imaginar lo interesante y lo relevante que pueda llegar a ser lo que nuestro cliente diga en base al muñeco que representa el secreto, con la frase, con las emociones, con los sentimientos, y a veces se producen, se descubren cosas como muy potentes, ¿no? Cuando trabajamos los secretos a través de utilizar los muñecos. Entonces, personaje muy interesante también, los secretos, o el secreto. Podemos ser el secreto de papá, o el secreto entre papá y mamá, o el secreto de los abuelos, o directamente secretos. Según vaya la constelación funcionando y lo que se vaya mostrando, más la información que tenemos de la entrevista previa, pues eso nos da material para ir escogiendo personajes interesantes para descubrir. Nos dará información las frases que hablen los muñecos en boca de nuestro cliente, lo que haya sentido con el muñeco, la edad del muñeco, si es hombre o mujer, y si está disfrazado de una cosa o de otra cosa, por ejemplo. Vale, entonces hemos recopilado la información. Tenemos 8 o 10 muñecos con lo que han dicho, con lo que se ha sentido, con lo que se ha movido en la constelación. La siguiente fase, que está dentro de la misma fase de ampliación de mirada, es la recapitulación. Vamos a recapitular. Tenemos en nuestros apuntes todo lo que representan los muñecos y todo lo que nuestro consultante se le ha movido en base a los muñecos. Y ahora vamos a ir vamos a recapitularlo. Entonces, ya dejamos los muñecos en la mesa y empezamos a hablar con nuestro cliente. Si hemos hecho la constelación online, seguramente hemos tenido que desmontar la cámara web para podérsela enfocar en los muñecos que han ido saliendo. Entonces, luego lo que tenemos que hacer es volver a colocar la cámara web de manera que podamos ya hablar cara a cara con nuestro consultante para hacer esta recopilación. Y ya sí que podremos coger y mover los muñecos, porque ya hemos visto lo que se tenía que ver, para recordarle cuál era el muñeco que había escogido. Por ejemplo, imaginemos que este fue el primer muñeco, entonces le decimos, yo lo que suelo hacer es esto, lo explico, pero luego cada uno que lo haga a su manera. Mira, este es el primer muñeco que has escogido. La frase que ha dicho este muñeco era tal, tú te has sentido de esta forma.
y has experimentado el nudo en la garganta. Luego el segundo muñeco que has escogido es este. Y este muñeco ha dicho esta frase y tú te has sentido de esta forma. Y luego este muñeco le ha dicho una frase a este muñeco, ¿no? Vamos recapitulando, pero ya diciéndole a nuestro cliente quién es el muñeco. Pero nuevamente yo lo que hago es que primero, ¿qué es lo que ha pasado con el muñeco? Y segundo, ¿qué representaba el muñeco? Este muñeco ha dicho esta frase, tú te has sentido así, tal cual, tal. Este muñeco es tu papá, o este muñeco eres tú, o este muñeco es el recurso, o este muñeco es el secreto, o este muñeco es tu abuelo, o este muñeco es la emoción de la ira. Entonces es interesante, porque esto le da como un plus de sorpresa a nuestro consultante, y desde esta sorpresa le impacta más emocionalmente, y eso ya facilita luego el generar ese clima adecuado cuando hagamos la tercera y última fase de la constelación, que será la imagen de resolución. O sea, le explico qué ha pasado con ese muñeco, qué frases ha dicho, que se ha movido, y después este muñeco representaba tal. Y lo hago así con todos los muñecos. Tal vez en algún momento, excepcionalmente, invierta los pasos. O sea, todo esto no os lo toméis al pie de la letra. Son recomendaciones. Cada uno tiene que desarrollar su propio estilo y su propia manera de facilitar las constelaciones. No tenéis que hacerlo exactamente como yo, porque ese es mi estilo y ya está. Es un tema de estilos. La base es lo que importa, y la base son los órdenes del amor y utilizar el campo y la información del campo para realizar la constelación. A partir de ahí, estos son herramientas, tácticas, estrategias, y yo os digo las mías para que os inspiréis, no para que me copiéis, porque es absurdo copiar a nadie, no tiene sentido, no funciona. Eso de copiar no funciona, ya os lo digo yo. Vale, tenemos aquí la recapitulación hasta, por ejemplo, el último muñeco, que ha sido el número 10, o el número 11, o el número 7, o el número 8. También insisto, no os paséis con los muñecos, porque luego se hace aquí, es demasiado luego digerir tanta información. Entre 7 y 10 muñecos es lo que recomiendo. Ya está, ya le hemos dicho a nuestro cliente toda la información de los muñecos, y ya para terminar la recapitulación, seguramente que hay cosas que le han quedado claras a nuestro cliente y cosas que le han confundido todavía más. No pasa nada. Ahora ya, con toda esta información, yo como profesional, como facilitador, te voy a hacer un resumen de lo que yo veo que es más importante y más esencial en esta constelación. Y entonces le explicamos, desde la información que tenemos de la entrevista, más la información que hemos obtenido con los muñecos, cuáles son los desórdenes que está viviendo, está sufriendo esa persona respecto a los órdenes del amor. Y eso es lo importante. ¿Quién está excluido en el sistema? ¿Quién no está ocupando su lugar en el sistema? ¿Dónde está desequilibrado el dar y recibir? Por eso es muy importante conocer los órdenes del amor, porque si no, lo que estamos haciendo es jugar. Si no conocemos los órdenes del amor de Bert Hellinger, lo que estamos haciendo es otra cosa que no es constelar. Para constelar hay que trabajar desde la base filosófica y teórica de los órdenes del amor. Entonces le explicáis lo que vosotros habéis visto el cliente, cómo está el conflicto tal vez entre su padre y su madre, o cómo es el triángulo entre papá, mamá y él, qué sentimientos tal vez no son tanto desde el adulto actual, sino desde su niña o su niño interior, la información inconsciente que se ha mostrado. Entonces es muy importante en todas estas revelaciones que le vamos dando a nuestro cliente, pues en base a lo que nosotros hemos visto en la constelación, que a lo mejor él no lo ha visto porque sencillamente él no es profesional y nosotros sí, con toda esta información desvelada a nuestro cliente, ya podemos pasar a la última fase, que sería la imagen de resolución.
En esta recapitulación de información es muy importante no perderse en detalles absurdos. A veces sí que es muy relevante que hayas cogido un muñeco de un hombre para representar un personaje de una mujer, pero a veces eso no es importante. Entonces, para saber qué es importante y qué no es importante de lo que ha salido en la constelación, dejaros sentir interiormente. ¿Qué tiene fuerza? ¿Qué tiene fuerza? ¿Cuáles son los muñecos que tienen más fuerza? ¿Cuáles son las frases más poderosas? ¿Qué es lo que se ha repetido en diferentes muñecos? No os quedéis tanto con un detalle o queráis entender todos los detalles de todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha sucedido en la constelación. No, porque os vais a volver locos. Habrá cosas de la constelación que sean muy importantes y muy valiosas y habrá otras cosas que hay que dejarlo como a nivel anecdótico o sencillamente que a lo mejor en ese momento es imposible interpretar porque no se está preparado el consultante o porque el propio constelador todavía no está preparado para interpretar según qué informaciones. No pasa nada, nadie es perfecto, vamos a trabajar con lo que sí sentimos que tiene fuerza, con lo que se ha ido repitiendo en diferentes muñecos, con lo que encaja con las diferentes piezas y los diferentes personajes de la constelación. No entremos en todos los detalles para saberlo todo, porque si no vamos a frustrarnos mucho y vamos a frustrar a nuestro consultante. Lo que suele suceder en las constelaciones siempre, casi siempre, es revelante, es interesante y es transformador. Quedémonos con eso. A veces es importante destacar, mira, has escogido un hombre para un personaje y una mujer, y a veces eso no es importante. Lo que importa es la frase que ha dicho el muñeco. Entonces, dejaros sentir para poder discernir entre lo que tiene fuerza y lo que no la tiene y ya está. O sea, no todo tiene que significar algo súper importante para la constelación. Y si se pierde algo de información, tampoco es tan determinante. Lo importante es toda la estructura general, todo lo que han ido mostrando los muñecos, cómo se ha conectado entre ellos, desde el primero hasta el último. Buscamos dinámicas, buscamos mirada sistémica. Si nos centramos mucho en detalles, nos perdemos la mirada amplia. Entonces, tenerlo presente. Tal vez sea relevante que este muñeco tenga una flor en la mano, o tal vez no importe para nada para el tema que está trabajando el consultante y la flor es lo menos importante. Lo que importa es la frase que ha dicho o la emoción que haya venido, le ha surgido a nuestro consultante con ese muñeco. Muy bien, una vez explicado cómo recapitular, cómo manejar esta fase que es tan importante, que es la ampliación de mirada, voy a explicar un poco sobre la imagen de resolución. Antes de comenzar a explicaros la imagen de resolución, os voy a comentar otra cosa que se me ha olvidado en el apartado anterior, que os pido disculpas por el desorden. Cuando la constelación es presencial y tenemos la mesa con los muñecos, es importante, la información nos puede ser reveladora, si los muñecos se miran entre ellos, o si un muñeco mira a este, pero este mira a otro muñeco o mira a otra parte, o sea, el lugar y la posición donde hayan sido colocados los muñecos es información que nos puede aportar mucho también. Lo que ocurre en las constelaciones online, como estamos moviendo la cámara, no podemos basarnos tanto. Al fin y al cabo el muñeco lo hemos puesto nosotros, que somos el consultante, no nuestro cliente, que es como se hace la constelación presencial. Entonces ahí ya este tema no podemos basarnos tanto, porque lo hemos puesto nosotros y lo hemos puesto en base al espacio que tenemos. Es complicado manejar una webcam para que se vean los muñecos, entonces aquí yo no le doy mucha importancia. Cuando la constelación la realizo online, directamente me enfoco más en las frases, en las sensaciones de los muñecos. Pero cuando la constelación es presencial, a veces la manera en que están colocados los muñecos es como una fotografía muy interesante de cómo está el sistema familiar construido, ¿no? Quién mira a quién no mira, quién parece más mayor o más pequeño. Imaginar un cliente que ha escogido este personaje para su mamá y este personaje para ella misma y los ha puesto así. Qué información más interesante, ¿no? ¿Quién se cree mayor? ¿A quién cree que es más pequeño?
Si este muñeco está mirando así, pues este está mirando aquí, este está mirando a lo mejor al vacío, a otra parte. Entonces esto es interesante. Vale. Imagen de resolución. Nuestro cliente ahora mismo lo que tiene es la cabeza llena de emociones, de revelaciones y también de confusión. Es así. Nos toca en esta fase darle un poco más de cuerpo a esto, para que hayan cambios internos. Entonces, como os he explicado al principio, trabajo mucho con visualizaciones. Tengo como varios tipos de visualizaciones y las voy acomodando al cliente y su tema. Imaginemos, voy a poner unos ejemplos para que os hagáis una idea, que descubrimos que nuestra cliente, nuestra consultante, lleva una carga que tiene que ver con todas las mujeres de su clan familiar, con su madre, su abuela, su bisabuela, es todo el lenguaje, todo el linaje femenino, ¿no? Pues entonces le digo a mi consultante que cierre un momento los ojos, le guío, le hago un poquito de relajación y que se imagine que están todas las mujeres de su clan familiar sosteniendo un gran peso, una gran carga, y que ella también está ahí con ellas sosteniendo este peso, que puede ser el escoger parejas maltratadoras, hombres que abandonan, o el haber perdido hijos o haber tenido abortos, o el haber sufrido no haber podido desarrollar una vocación profesional. Imagínate que estás sosteniendo toda esta carga, ¿no? Utilizando un tono de voz pausado, no como el que estoy utilizando en estos momentos, que llegue al corazón, que llegue al alma, y como todas tus antepasadas te dicen, suéltalo, déjanoslo a nosotras, esto es nuestro destino, tú representas nuestras esperanzas de que una de las nuestras lo pueda vivir diferente, lo pueda vivir mejor, te damos nuestra bendición, ¿no? Entonces le relato cómo le bendicen sus ancestras, la persona se lo deja sentir y lo recibe. Entonces esta sería una manera de hacer una visualización para soltar lealtades que vienen de generaciones atrás, de los hombres o de las mujeres. Si es un conflicto con papá, hay un enfado con papá, que ella se pensaba que ella había perdonado a su papá, que esto es algo que suelen decir mucho los consultantes, yo a mi papá ya me lo he trabajado mucho y lo he perdonado todo. Casi nunca es verdad, por no decir nunca. Si sale la constelación que hay conflicto con papá, pues hay conflicto con papá y vamos a hacer un trabajo con papá. Entonces le hago que cierre los ojos, le puedo decir, dile todo lo que sientas a papá que te dolió de niña, o también le puedo decir, imagínate, déjate sentir como si tú fueras tu papá y vas a hablar desde el alma de papá. Entonces déjate sentir, cierra los ojos y comienza la conversación diciendo, hola, soy el alma de tu papá y voy a explicarte el dolor que llevo en el corazón. Hola, soy el alma de tu papá y te voy a bendecir para que vivas tu propia vida. Entonces podemos hacer que nuestro consultante, dentro de esta visualización, en un momento dado, se convierta en ese personaje y hable por ese personaje. Hola, soy tu abuela materna y voy a hablarte de mi sufrimiento, para reconocer el sufrimiento de ese antepasado y luego poder, con unas frases sanadoras, honrar ese sufrimiento y dejárselo a la abuela como parte de su destino. Respetando su destino, dejo en ti tu dolor y yo seguiré mi camino. Entonces podemos jugar medio visualización y medio roleplay, desde el cual la persona empieza a interpretar personajes. Ayuda mucho, por ejemplo, para sanar heridas con los padres, imagínatelos cuando ellos eran niños pequeños. Esto lo trabajo mucho. Una mujer que esté como muy enfadada con su mamá porque no le dio cariño, por lo que sea. Pues le hago que se imagine que ella es su mamá, pero cuando era una niña pequeña y que explique cómo fue su infancia. Entonces, hola, soy la mamá de tal y voy a hablar de mi infancia y de lo que me faltó. Esto ayuda como a comprender más las heridas de los padres para no sentirles tanto enfado, tanto rencor, o para sentir una mayor compasión hacia ellos y poder aceptar
que lo que fue entre ese papá y ese hijo, entre esa mamá y esa hija, fue de esta manera porque no había más, no podía haber sido diferente. Entonces utilizo visualizaciones, los roleplay. Esta herramienta es muy gestáltica, pero yo la utilizo a través del uso del campo, ¿no? Conecta, como que esa información te llega a través de los canales de los vínculos. En la visualización es, imagínate que desde tu corazón al corazón de tu papá hay un hilo que os conecta, que es el vínculo, y a través de ese hilo tú puedes acceder a la información de tu papá, a lo que le pasó en su infancia, a lo que sufrió, para poderlo comprender más. O imagínate que a través de ese hilo tú puedes conectar con el alma de tu papá, no con su ego, sino con su alma, y para que él te diga lo que desea en tu vida y te dé su bendición. Entonces, estas visualizaciones facilitan esa transmutación de sentimientos. Soltar lealtades y soltar la pena profunda que nos dan el sufrimiento de los nuestros. Transitar rencores y convertirlos en compasiones. Suavizar las insolencias y potenciar la humildad. O también el liberarnos de culpas. Entonces estos ejercicios ayudan a través de toda la información que hemos recopilado en la constelación, como creamos una visualización, proponemos roleplay y utilizamos frases sanadoras. Sobre las frases sanadoras las utilizo de dos maneras. Una sería para desvelar el amor oculto. Y la otra sería para poner orden. Amar. Poner orden. Por ejemplo, utilizo mucho la expresión te quiero tanto. Te quiero tanto. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que una mujer se da cuenta que le va mal en sus relaciones de pareja porque tiene una lealtad con su mamá y como a mamá no le fue bien en el amor, ella repite y tampoco le va bien en el amor. Pues la primera fase sería para desvelar el amor oculto. Entonces le digo a mi consultante que repita esta frase. Mamá, te quiero tanto que te acompaño en tu sufrimiento con el dolor que te generan los hombres, sufriendo lo mismo que tú. Por ejemplo, lo hago a las frases, intento hacerlas más resumidas para que llegue más emocional y no sea mucha palabra. Pero es siempre, mamá, te quiero tanto que sufro por ti, o papá, te quiero tanto que intento reparar tu frustración, o abuela, te quiero tanto que vivo obsesionada con la comida porque tú pasaste hambre en la guerra y lo hago por amor. Que se desvele el amor, como que hay un sacrificio, como que ese sufrimiento nuestro representa un sacrificio por lo que tuvieron que sufrir los nuestros, en base a esa lealtad que tengamos hacia ellos. Si queréis profundizar más sobre el tema de lealtades, os recomiendo mi vídeo, Lealtades transgeneracionales tóxicas, que se encuentra en mi canal, que explico cómo se crean todas estas lealtades familiares. Y en otros muchos vídeos también los explico. Entonces, la primera frase, cuando trabajo con frases sanadoras, es desvelar el amor oculto. Te quiero tanto que sufro esto por ti, para repararlo o para repetirlo. Y luego la siguiente frase, cuando se ha descubierto el amor, sería el amor ordenado, el amor sano. Es mamá, te quiero tanto que dejo tu dolor contigo desde el respeto, voy a vivir mi propia vida, voy a ser feliz y te voy a dedicar mi felicidad. Con palabras más, frases más cortas, ¿eh? Esto es una explicación, me dejo sentir, me conecto y me surge la frase, que es la frase que le va a ayudar a este cliente, a este consultante, a darse cuenta de cuál es su lealtad ciega y a que convierta eso en un movimiento de honra a través de cumplir el orden del amor, de restablecer el orden perdido. Jerarquía, dar y recibir o pertenencia. Entonces es, te quiero tanto que me sacrifico de esta manera. Siéntelo, siéntelo como que ese sufrimiento es por amor, por un amor ciego desde el cual quieres liberar a los tuyos de su sufrimiento sufriéndolo tú. Y ahora, te quiero tanto que respeto vuestros sufrimientos y voy a dedicarme a vivir mi propia vida para dedicaros mi felicidad.
mi alegría, mis éxitos. Lo voy a hacer no por mí solo, también por vosotros, por amor. Porque si también siento que lo hago por vosotros, no me viene la culpa de ser demasiado feliz cuando los míos no lo han podido ser. Es como funcionan las lealtades. Entonces esta es la fase más complicada y desde la que se necesita mucha más experiencia para hacer unas buenas visualizaciones o saber facilitar un buen roleplay con los personajes, con diferentes, o para construir frases sanadoras. Cuando una persona está formándose en constelaciones familiares, esto es como, ya llegará, poco a poco. Centraros en la ampliación de mirada, practicar en la ampliación de mirada, de desvelar información, y aunque luego no podáis, entre comillas, rematar la constelación con la imagen de resolución, al menos le estáis ofreciendo a la persona una información interesante. Luego ya se la puede llevar a un terapeuta que ya esté formado, que tenga más experiencia, o dejársela sentir o lo que quiera hacer con esa información. Pero simplemente desvelando información con los muñecos ya estáis generando un gran aporte con ese cliente, con ese consultante. Así que a todos mis alumnos de mis formaciones y a los que os estéis formando en otras escuelas, ojalá os haya inspirado este vídeo y os pueda servir. Practicar mucho, porque cuanto más practiquéis, más conocimiento del campo y más facilidad para utilizar el campo tendréis, y vuestras constelaciones aportarán muchísimo a vuestros consultantes. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.